Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy estoy muy bien acompañada. A la par mía está don Carlos Arias, quien es director ejecutivo de Jupema. Don Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes y muy agradecido de que me hayan invitado a este programa. Es bueno ser SEC. Siempre para mí es un placer estar acá y pues conversar de los diferentes temas que bien ustedes tengan y que evidentemente a toda la gente que está ya en sus casas o en sus móviles pues les interesa conocer respecto a Jupema. Ustedes saben que acá siempre es su casa y para nosotros es un gusto que podamos compartir este tipo de espacios para espacios de información donde la gente esté pues enterada de las últimas cosas. Ya para entrar en materia, iniciamos este año y uno siempre se pone como retos o expectativas para iniciar un nuevo año. ¿Qué expectativas y qué retos tiene Jupema para este 2024, don Carlos? Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante enmarcar, digamos, a la gente que nos escucha en el hecho de que Jupema pues, es un régimen que no solo pertenece al Magisterio Nacional, sino que es un régimen fuerte, ¿verdad? Y eso implica no solo la posibilidad de decirlo, ¿verdad?, con mucho orgullo, sino una grandísima responsabilidad. Cuando uno analiza los sistemas de pensiones, ¿verdad?, y cuando uno analiza el sistema en específico de pensiones que tiene Costa Rica, es importante siempre recordar algunas diferencias, ¿verdad? Recordemos que el sistema nuestro es multipilar, ¿verdad? Es decir, se habla que hay un primer pilar que son las pensiones básicas, ¿verdad?, como la del IBM para la gran mayoría de la población costarricense, como la del Poder Judicial para los trabajadores del Poder Judicial y por supuesto como Jupema, ¿verdad?, con el RCC y el RTR para los trabajadores de la educación. El otro pilar está compuesto por los regímenes complementarios, ¿verdad?, el ROP, el FCL, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre esos dos regímenes. El primero, que es el de pensión básica, se dice que es un régimen de reparto o de capitalización colectiva, es decir, capitalizan todos los trabajadores de la educación juntos, ¿verdad?, para formar un capital que les permita dar una pensión al final individual, ¿verdad? Pero bueno, esa colectividad permite un elemento que es esencial y eso no se puede perder de vista, que es la solidaridad. Es decir, ¿qué pasa en el sistema solidario que tiene Jupema, que tiene el IBM, que tiene el Poder Judicial, que no pasa en el régimen complementario? Es esa solidaridad. Es decir, si la persona eventualmente, por una situación de muerte, ¿verdad?, obviamente deja de cotizar, pero deja familia alrededor de esa persona. Y esa familia tiene la posibilidad de hacerse de los recursos que esa persona ya fallecida generó durante su vida laboral y que eventualmente le permite a una persona que puede ser viuda o huérfana tener acceso a un sustento. Por otro lado, si esa misma persona, sin fallecer, termina en una situación de invalidez, puede tener acceso a una pensión cuando ya no puede trabajar por un tema de invalidez. Ese componente no existe en el sistema complementario. Porque en el sistema complementario, una vez que usted dejó de aportar, ahí se terminó, se hace cuenta, saber cuánto es ese aporte y se le da ese aporte, sea en una pensión o sea todo el monto. Entonces, la solidaridad desaparece del primer pilar. Por eso es importante retomar esto para lo que le quiero decir con respecto a lo que esperamos que sea este 2024. Cuando usted tiene una responsabilidad de ese tipo, y a esto técnicamente se le llama que el sistema de Jupema, ¿verdad?, el RCC y el RTR, es una pensión, ¿verdad?, definida, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se hace es que se define cuánto va a ser la pensión, es decir, cuántos años va a trabajar, cuánto es el aporte y cuánto va a recibir, ¿verdad? Mientras que en el complementario se dice que es de contribución definida, usted contribuye, ¿verdad? Pero al final usted no sabe cuánto va a obtener porque depende de los rendimientos. En el caso del primer pilar, el IBM y Jupema, le definen a usted una vez cuánto va a ser su pensión. En el caso nuestro, el RCC, sabemos que es un 60%, ¿verdad?, del salario de referencia. Entonces, ya está definido. Para lograr eso,
hay que hacer un grandísimo esfuerzo a nivel técnico, financiero y económico. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es que toma los aportes, ¿verdad? Que recordemos, hago un paréntesis aquí, que son aportes tripartitas, aporta el Estado, aporta el patrono y aporta el trabajador. Y esos aportes se invierten. Y esa inversión tiene que generar un rendimiento. Para poder uno garantizar la pensión que va a tener la persona, tiene que obtener un rendimiento que normalmente es un rendimiento alto, ¿verdad? Nosotros a eso le llamamos tasa actuarial. Es decir, nosotros tenemos definida cuál es la tasa que ocupamos obtener para poder garantizarle a la gente del Magisterio Nacional que van a tener su pensión. Y eso genera retos importantísimos, ¿verdad? Porque, y aquí es donde hago todo este enmarque para que la gente entienda. ¿Por qué es necesario tener alternativas de inversión que sean suficientes, ¿verdad? Y que también sean variadas? Porque en la posibilidad de que usted tenga muchas alternativas está la posibilidad también no solo de obtener el rendimiento que usted ocupa, sino también de diversificar el riesgo. Porque recordemos que en temas de inversiones hay dos elementos, ¿verdad? El rendimiento y el riesgo, y normalmente van en la misma línea. Si usted obtiene un gran rendimiento es porque tuvo mucho riesgo. Si usted tiene un rendimiento pequeño es porque no quiso tomar riesgo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un equilibrio entre ambas. Yo quiero mucho rendimiento pero poquito riesgo, ¿verdad? Para poder lograr eso, porque van en esa línea. O sea, hay que saber a dónde apostar. Claro, esa es la naturaleza. Bueno, yo no diría apostar, ¿verdad? Yo diría invertir, ¿verdad? Como van en esa misma línea, la ciencia está en buscar un rendimiento alto con un riesgo bajo. Y para poder hacer eso hay múltiples teorías y múltiples metodologías, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente usted busca alternativas que sean buenas, ¿verdad? Pero que usted también pueda evidentemente medir el riesgo de forma tal que usted diga, pues estoy satisfecho con el rendimiento que estoy obteniendo y con el riesgo que estoy asumiendo. Toda inversión, porque este es un tema que a mí me parece importante, perdón que me extienda en esto, pero me parece que es importante enmarcar, porque yo veo a gente escribiendo cosas y diciendo cosas, ¿verdad? Gente que con todo el respeto lo digo, nunca han trabajado en inversiones, nunca han trabajado en el sistema. Entonces, pues leer y la teoría todo es muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. En el caso de Jupema, nosotros hemos sido muy buenos en esto. No es porque yo represente a Jupema, es porque es la realidad y los números lo avalan. Imagínense ustedes que ninguna persona en ninguna parte del mundo puede obtener una pensión con los simples aportes que se hacen. Es decir, con ese aporte que hace el Estado, con ese aporte que hace el trabajador y con ese aporte que hace el patrono, no es posible pensionarse. Es posible pensionarse con esos aportes más los rendimientos que se generan. Por eso es tan importante generar ese rendimiento. En el caso específico de Jupema, nosotros de los aportes que hemos obtenido a través de los años en el RCC, ¿verdad? Que es el sistema que nosotros manejamos, ahora después hablo un poquito del RTR y el RCC también por si queda alguna dudita, pero en el RCC, que es el que manejamos completamente, es decir, en el fondo que sí se creó, porque en el RTR nunca se creó un fondo. Ese fondo se suponía que lo creaba el Estado y lo administraba, pero nunca lo creó. En el RCC, que sí se creó y que nosotros administramos, en ese RCC los aportes que han puesto los y las trabajadoras de la educación representan solo el 50% del total que tenemos hoy en día en el fondo. Entonces la pregunta obligada que usted me va a hacer es, ¿y de dónde salió el otro 50%? Bueno, salió de los rendimientos que hemos generado. Es decir, nosotros hemos agarrado esos fondos, los hemos invertido y al día de hoy hemos hecho un fondo el doble de grande. Al nivel de que hoy en día supera los 8.600 millones de dólares. Eso es mucha plata. Muchísimo. Eso es más o menos, digamos, para los que entienden de economía, como un 10% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y eso es un montón de plata. Sí. Entonces, vamos a ver, si la generación de los rendimientos ha sido tan buena a través de la gestión que hemos hecho en Jupema, y si además nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, de beneficio definido, o sea, le tengo que garantizar a usted su pensión,
necesariamente un reto importante es la gestión de las inversiones. Y dentro de esos retos para Jupema es ineludible seguir por ese camino de buscar las diferentes alternativas de inversión que nos permitan generar, ojalá no un 50, ojalá un 60 o un 70%, ¿verdad? Hay algunas experiencias de algunos fondos en otras partes del mundo que han llegado a generar inclusive un 60 o un 65%. Yo creo que ese es un objetivo que podríamos plantearnos. Ahora, el tema es cómo lograrlo. Bueno, nosotros este año pues hemos hecho una incursión interesante en los mercados externos. Vamos a ver, porque la gente, insisto, a veces yo escucho y veo comentarios ahí que la verdad ni siquiera me atrevo a responder porque es muy difícil cuando una persona no entiende, ¿verdad? Porque una cosa es el que no entiende y quiere entender y el que no entiende y no quiere entender, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros hemos invertido este año alrededor de 200 millones de dólares, que es por supuesto toda la plata del mundo, pero para un fondo de 8.600 millones de dólares no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que uno busca al invertir? Pues que las inversiones impacten en lo que usted busca, es decir, que impacten en el rendimiento. Pero si 200 millones representan ni siquiera el 2% del total del fondo, ¿qué impacto van a tener por mayor rendimiento que usted tenga? ¿Verdad? Entonces no tiene un impacto importante. ¿Cuándo va a tener un impacto? Cuando usted tenga un porcentaje importante. La ley a nosotros nos permitirá, ¿verdad? De acuerdo a la forma en que vayamos invirtiendo, nos permitirá alcanzar hasta un 20%. No quiere decir que vayamos a llegar a eso, eso depende de la estrategia, depende de qué estemos valorando, porque con esto hay que tener mucho cuidado también. Pero bueno, nos permitiría llegar hasta un 20%. Si en algún momento llegamos a un 20%, eso va a tener un impacto. Hoy en día esos 200 millones de dólares es muchísima plata, pero no tienen un impacto real sobre el rendimiento. Lo otro, las inversiones, sean afuera o sean localmente, hay que hacerlas. Es decir, usted no se puede quedar con la plata debajo de la almohada. ¿Por qué? Porque si no tendríamos solo el 50% del fondo actual y eso no garantiza las pensiones. Garantiza las pensiones, ese 50% más el otro 50% de rendimientos. La plata ahí sí o sí que invertirla. El tema es en qué la invierte, cómo la invierte, para qué la invierte y dónde la invierte. Ok, los mercados externos, lo que hemos dicho, ¿verdad? Que eso se lo puede decir no Carlos Arias, sino cualquier persona que medio entienda de inversiones. Las inversiones se realizan en plazas o mercados, ¿verdad? Es decir, y les pongo un ejemplo, si usted va a la feria del agricultor del pueblito mío, usted lo que va a encontrar son chinamo con chayotes y otro con zanahorias y otro con culantro. Pero si usted se va a la feria del agricultor de Alajuela o de San José, ¿verdad? Se va a encontrar remolachas, tacacos, ¿verdad? Todo lo que usted se imagine. Eso se le llama un mercado profundo, es decir, usted ni siquiera dice habrá tal cosa, usted sabe que va a haber. En un mercado poco profundo, usted dice, ay, puña, iré a encontrar tacacos si no es temporada, ¿verdad? Bueno, eso pasa en Costa Rica. Costa Rica tiene un mercado que no es profundo, las alternativas son muy pocas y lo que ha pasado en el medio local es que la gente al no tener que invertir y tiene que invertir, lo invierte en el Ministerio de Hacienda. Y entonces el Ministerio de Hacienda es el que tiene todos los recursos de la mayor parte de los costarricenses. ¿Qué pasa cuando a usted le dan la posibilidad de ir a mercados externos? Ah, la puña, ya eso se hace un mercado profundo donde usted va a encontrar... Se amplía el panorama, sí. Absolutamente. Usted va a encontrar de todo lo que usted se imagine y más. Entonces, bueno, ahí más bien el trabajo es, bueno, ¿en qué yo quiero invertir? Que me haga, ¿verdad? Que me haga un mix entre ese rendimiento y el riesgo. Bueno, ese es un primer reto que tenemos este año, continuar con esa línea. Nosotros, gracias a Dios, pues hemos hecho un muy buen trabajo con esto. Figúrese, y yo tengo que decirlo, cuando nosotros decidimos entrar en mercados externos, duramos más de un año planificando ese ingreso. Y en una supervisión que hace la Superintendencia de Pensiones, nos indica que somos el primer fondo de Costa Rica que hace una asignación estratégica de activos, o sea, en qué usted invirtió, por qué invirtió, a cuánto invirtió, todo ese tipo de cosas, del nivel que lo hizo Jupema. O sea, nosotros hicimos una asignación estratégica a las inversiones que no ha hecho ningún fondo en Costa Rica. O sea, hicimos un trabajo muy bien hecho y es esa la línea que queremos seguir.
Ahora, otro tema que hay ahí, que es un reto, debo decirlo con toda sinceridad, es el tema de la inversión en infraestructura. La ley que se aprobó en el 21 nos permite invertir en infraestructura. Sin embargo, la superintendencia nos dice, eso quedó mal redactado y ustedes no pueden invertir en infraestructura. Es decir, cuando salen aquí, a mí, digamos, me da un poco de pena, digamos, escuchar a los políticos, ¿verdad? Cuando salen hablando de que es necesario que se invierta en infraestructura, que los costarricenses estamos muy mal, que podríamos generar mayor desarrollo económico, y por otro lado la superintendencia nos dice, ustedes no pueden invertir. Cierra las puertas. Nos cierran las puertas y no nos dejan generar desarrollo. No es que estemos en esa línea todavía, pero sí es una alternativa. Insisto que debe ser importante para Jupema. No sé si es ahora o será futuro, pero esa alternativa debe existir. Ese será un reto definitivamente que tenemos que enfrentar este año. Ya esto lo estamos conversando en virtud digamos así, de la oposición que tiene SUPEM para con nosotros, pues nosotros ya a nivel de junta directiva, de administración y por supuesto a nivel de las organizaciones, ¿verdad? El SEC, que es importante, bueno, ustedes saben que tenemos un foro de presidente y secretarios magisteriales, es precedido por don Gilbert Díaz, que es casualmente el representante del SEC. Con ellos, pues nosotros también estamos haciendo un trabajo en ese orden político, ¿verdad? Para poder sentar las bases en la Asamblea Legislativa para que esto finalmente no tenga ninguna oposición y quede con toda claridad de que Jupema podría invertir en infraestructura cuando Jupema lo determine. Pues por supuesto que otros retos importantísimos para Jupema son, es muy doloroso porque uno quisiera decir, generar alternativas de proyectos que fortalezcan el fondo, ¿verdad? Y que defiendan también los regímenes, ¿verdad? El RCC y el RTR. Pero desafortunadamente hay que decirlo que un reto es luchar en contra de los proyectos que quieren perjudicar al RTR y que quieren perjudicar al RCC. Entonces, pues eso es un reto de siempre, de todos los días, constantemente lo tenemos. Gracias a Dios que el magisterio pues tiene organizaciones como el SEC y otras que son tan fuertes y que tienen de alguna forma muy claro, digamos, el lineamiento en defensa de sus afiliados, y yo creo que eso nos va a permitir de alguna forma luchar contra eso, pero sigue siendo un reto de siempre, ¿verdad? Y bueno, hay otros retos a nivel interno que siempre son interesantes, digamos que para este 2024 nos estamos planteando. Nosotros en el 2020, nosotros generamos un planeamiento estratégico en la institución. Gracias a Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo hemos seguido ahí, ¿verdad? Al pie de la letra, y eso nos ha permitido fortalecer la institución cada día más. Yo en este momento, llegué un poquito tarde, usted lo sabe, porque casualmente vengo de una ponencia que estaba haciendo entre la ISA, que es, digamos, la organización mundial de la seguridad social más importante que hay, ¿verdad? Ellos ya pues tienen no sé cuántos países están afiliados, ¿verdad? Y casualmente estaba haciendo una ponencia con respecto a una certificación que obtuvimos el año pasado, que es una certificación importantísima, ¿verdad? Que es la de servicios, que entonces nosotros estamos garantizando que los mejores estándares que se utilizan en cualquier parte del mundo se utilizan en Costa Rica, y los utiliza Jupema. Y no es poca cosa, porque imagínese usted que Jupema es la primera institución de la seguridad social a nivel de Centroamérica, del Caribe y de México que obtiene una certificación de ese tipo. Y ya vamos por la segunda. Y ya estamos trabajando en la tercera. ¿Por qué esto es importante y por qué es un reto? Porque esto le permite a la afiliación garantizarse que está en una institución que utiliza los mejores estándares a nivel mundial para la atención de la seguridad social en un país. Entonces, bueno, esas cosas yo creo que son importantes, vamos a seguir sobre eso, y definitivamente pues hay otros retos, tal vez uno que yo todavía tengo un sinsabor, debo decirlo, ¿verdad? Durante mi gestión y que sí o sí necesitamos aterrizarlo, ¿verdad? Es el hecho de poder definitivamente hacer una transformación digital que tenga un mayor impacto en la afiliación. Y esto se tiene que realizar con los temas de pensión. Es decir, no crean que para nosotros no es acongojante el saber que la gente ya cumple el requisito para pensionarse y no obtiene su pensión en el corto plazo, porque esto es como un sueño, es como una ilusión, ¿verdad? Usted está esperando el momento. Eso lo entendemos, nosotros eso lo interiorizamos día con día y sabemos que la persona
Cuando ya le cumple el tiempo, cuando ya cumple las cuotas, esa persona está pensando ya en poder salir de la actividad que está realizando y poder tener un descanso, porque entendemos muy bien lo que es el trabajo del educador y la educadora, ¿verdad? Muchos de nosotros provenimos de hogares de educadores, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado inmersos en el mismo sistema educativo y entendemos a la perfección. Nosotros como reto tenemos definitivamente digitalizar los expedientes del RCC, ¿verdad? Y de alguna forma que esto contribuya al que el proceso se agilice, ¿verdad? Y este tema de, digamos, de la transformación digital, ¿verdad? De la sistematización, es un tema que lo venimos trabajando, insisto, desde el 2020, llevamos 3 años, ya esperamos que este 24, hemos aterrizado muchas cosas, eso nos ha permitido esas certificaciones a nivel mundial, pero aún nos falta el tema ese de que el servicio ese específico de la pensión, ¿verdad? Pues sea un poquito más ágil, ¿verdad? En la medida de lo posible. Don Carlos, ahora usted mencionaba el tema de los proyectos de ley. Sabemos, ¿verdad?, que el año pasado hubo bastantes proyectos en la corriente legislativa y imagino que este año continúan y hay que dar la pelea. ¿Cuál es el escenario que tienen actualmente respecto a lo que ha externado la SUPEM en el tema, bueno, en el proyecto de pensión universal y en el de mismo patrón y de igual cotización? Bueno, vamos a ver, en la Asamblea hay un montón de proyectos que tienen que ver con pensiones. Ahora decía que un reto para uno debería ser, ¿verdad?, generar cosas que fortalezcan el sistema y el régimen en específico, pero el Ahora, reto es defendernos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, lo hacen a la inversa para claro, debilitarlo. claro. Y en esa defensa necesariamente tenemos que hablar de este expediente, mismo patrón, igual cotización, que es el 23.733. Y de pensión universal, ¿verdad? Que es un proyecto que está ahí, todavía no está en la corriente legislativa. El que está actualmente en la corriente legislativa es este de Pilar Cisneros, ¿verdad? El mismo patrón, misma contribución. Pero es importante para que la gente entienda qué es, ¿verdad? Digamos que si uno hace un resumen, ¿verdad? Él se enfoca en uno de los aportes tripartitas. Vuelvo a explicar. Para poder generar la pensión, se hacen aportes en 3 líneas. Por eso se le llama un aporte tripartita. Insisto, aporta al patrono, aporta al trabajador y aporta al Estado. ¿Cuánto aporta cada uno? Depende del régimen en el que está. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad?, el patrono aporta un 6,75% del salario del trabajador. 6,75%. Ese 6,75% lo aporta, insisto, el patrono. ¿Cuál es el patrón por excelencia del Magisterio Nacional? El MEP. El MEP. ¿Y el MEP a quién pertenece? Al gobierno. Al gobierno, al Estado. Entonces, este proyecto lo que busca es, dice, vea, sobre ese componente del aporte del patrono, ¿verdad?, que en la mayoría es el MEP, queremos, dice Pilar Cisneros, bajarlo al aporte que se hace al IBM. Porque ¿por qué ustedes, educadores, tienen esos privilegios? ¿Por qué ustedes les dan más que el resto de los trabajadores que les dan el 5,75? Entonces vamos a hacer una cosa, les vamos a pasar del 6,75 al 5,75. Es decir, nos van a bajar un 1%. Bueno, el por qué es claro, que ella lo entiende mejor que nadie, pero si hay que explicarlo, lo explicamos. ¿Cuánto es el aporte de un trabajador en el régimen de JUPEMA y cuánto es el aporte de un trabajador en el régimen de la Caja? Es que en el régimen de la Caja es un 4%. Son escenarios un 4 diferentes. Y 17%. ¿Cuánto es en el del magisterio? Es un 8%. O sea, el trabajador del Magisterio Nacional aporta prácticamente el doble de lo que aporta un trabajador en el sistema del IBM. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y yo de esto pues no me voy a extender mucho porque yo creo que toda la gente que nos está viendo y escuchando lo entiende a la perfección y seguro me estarán diciendo, se queda corto este muchacho, ¿verdad? El trabajo en educación es un trabajo muy diferente. O sea, el que desafortunadamente los legisladores en su mayoría y el costarricense en general no lo entiende o no lo aprecia, ¿verdad? Solo los que hemos estado en familias con trabajadores de la educación, ¿verdad?, entendemos lo que le representa
a un educador, a una educadora, estar ahí con 10, 20, 30 chiquitos, ¿verdad? O muchachos, ¿verdad? También. Donde tiene que ser mamá, tiene que ser cuidadora, tiene que ser policía, tiene que ser psicóloga, tiene que ser doctora, tiene que ser defensora, etcétera, 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 etcétera. Y ese desgaste que tiene el trabajador de la educación no lo tiene otro trabajador. No. Por eso es que hay diferencias. Pero además de eso, si nos vamos a la historia, tenemos que referenciar 1995. Cuando nos dicen ese régimen que tienen los educadores tiene que desaparecer y se elimina el RTR, ¿verdad? Y entonces, como para buscar una solución que no fue una solución que salió del gobierno, sino de las luchas sociales del Magisterio Nacional, entonces se propone que para buscar hacer un fondo para esa gente que empezara a cotizar del 92 en adelante y perteneciera a la RCC, que el aporte del patrono fuera de un 6,75, un 1% por encima de lo que tenía lo que tiene el IBM, ¿verdad? No se referenció al IBM en ese momento, solo se buscó un aporte que buscara de alguna forma en el tiempo, junto con el sacrificio que hacía el trabajador de aportar un 8, ¿verdad? Complementado con el aporte del Estado, que era, pues digamos que un 1%, ¿verdad? Entonces ese 1 más el 6,75 más el 8, pues alcanza prácticamente el 16%, que es un porcentaje que a nivel mundial se reconoce como el idóneo para que un régimen de pensión se sustente y se fortalezca. De 16% en adelante, el régimen tiene posibilidad de ser sólido si se hacen buenas inversiones. De ahí para abajo no va a ser sólido. ¿Cuánto es el aporte que hay en el IBM? Bueno, en el IBM, por supuesto que es menos del 16%, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta que en el IBM apenas alcanzará ahí el 10, 12%, se da cuenta usted por qué el IBM no está en las condiciones que debería estar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entrar en este proyecto. Para entender, una vez entendido eso, entendamos lo siguiente. Doña Pilar Cisneros dice, hay que reducirle a Jupema del 6,75 al 5,75. Eso automáticamente nos mete en un desequilibrio actuarial. Y un desequilibrio actuarial no dice otra cosa que es, no puedo garantizar las pensiones de las personas. Porque para poder garantizarlas tengo que equilibrar el fondo. Porque digamos que de forma general lo explico. El equilibrio se logra cuando lo que usted tiene alcanza para pagar lo que usted debe pagar. ¿Verdad? Es como cualquier presupuesto. Entonces, si a nosotros nos quitan el 1%, entramos en desequilibrio y no podemos pagar lo que tenemos que pagar, no podemos garantizar las pensiones y entonces eso nos obliga ¿a qué? A buscar el equilibrio. Y para buscar el equilibrio tenemos que buscar de dónde sacar ese 1%. Y como los aportes son tripartitos, aporta el patrono, aporta el Estado y aporta el trabajador, o decimos, bueno, entonces si nos están quitando un 1% del patrono, pues entonces cobrémoselo al trabajador, ¿verdad? O cobrémoselo al Estado, y el Estado me dice, no, ¿verdad? Y más bien estoy quitando el 1% de aporte del MEP. Entonces, ahí nosotros necesariamente tenemos que buscar cómo equilibrar el fondo y eso va a tener un perjuicio para el trabajador de la educación. Jamás podemos estar en favor de un proyecto que vaya en beneficio del fisco y no en beneficio del trabajador. Y por otro lado, hay un tema acá que bueno, me parece muy laxa, digamos, el análisis que hace, digamos, la diputada y alguna gente que está alrededor de este proyecto, que es el hecho de que, ¿quién ha dicho que el 5,75% que se le da al IBM es suficiente para sostener las pensiones? O sea, si hoy en día ha habido una discusión desde hace años con respecto a cómo hacemos para salvar el IBM. Bueno, dentro de las cosas que tienen que hacer definitivamente es analizar ese 5,75, no alcanza. Yo lo digo abiertamente y a mano alzada, sin haber hecho ningún estudio, pero me atrevo a asegurar que no es menos de un 8%. Entonces, porque este proyecto, en lugar de decir quitémosle a Jupema un 1%, que no sé en qué beneficia, porque vamos a ver, es que es un 1% sobre una masa de trabajadores del magisterio de 150,000. ¿En qué beneficia eso al fisco?
¿Le resuelve algún problema? Pero le crea un hueco no. enorme a Jupema y a los trabajadores de la educación. Ahora bien, ¿por qué en lugar no dijo la señora diputada? ¿Cómo resolvemos el IBM? Dice, Jupema, que está en equilibrio, con un 6,75 de aporte patronal, Lo está logrando. claro, ¿por qué no le subimos también el aporte patronal al IBM? Ese era el proyecto, que pasara el IBM de un 5,75 a un 6,75 y aún así no lo resuelve. Insisto, debe andar como por el 8%. Como para estabilizarlo un poco, tal vez. Ayudarle por lo menos, pero no, dice quitémosle a Jupema. Entonces lo metemos en un problema y que vengan a ver qué hagan los educadores. Ya, súbanle la edad. Sí, ¿por qué se tienen que pensionar a esa edad? Súbansela. Eso es lo que nosotros, digamos, definitivamente estamos adversando, porque esto implicaría un perjuicio para los trabajadores de la educación, no benefician nada al fisco. Yo no veo cómo un 1% sobre la masa magisterial salarial vaya a resolver ningún problema al fisco. Meten un problema a Jupema y por otro lado, hablando de pensiones, no resuelve el problema del IBM, que alcanza a más o menos 1.700.000 costarricenses. El otro proyecto que está ahí, pues, bueno, hay varios, insisto, digamos. Sí, el de la pensión universal. Pero hay otro del que ocupo hablar, claro, necesariamente, que es el 23724. Este es un proyecto de ley que es de un solo artículo. Y lo que busca hacer es una modificación a la Constitución política, ¿verdad? Recordemos que en nuestro país existe la posibilidad de ir a referendos nacionales, ¿verdad? Y entonces, eso sí, la Constitución es muy específica en decir en cuáles temas no se hace un referendo nacional. Porque vamos a ver, si usted me hace a mí un referendo nacional respecto a los impuestos, si usted me dice, ¿quiere pagar impuestos? ¿De qué le voy a decir yo? Que no. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces la Constitución dice, usted no va a hacer un referendo de los impuestos porque el gobierno ocupa los impuestos para subsistir y para los programas económicos, financieros, sociales. Bueno, dentro de esas, digamos, prohibiciones para hacer un referendo está el tema de las pensiones. Bueno, doña Pilar Cisneros otra vez propone un proyecto, el 23724, donde dice, quitemos de ahí el tema de las pensiones. Es decir, quiere llevar a un referendo nacional el tema de las pensiones. Entonces, imagínese que nos digan a nosotros, ¿quiere usted pagar pensión? Y la mayoría, pues, depende de la campaña que hagan, ¿verdad? Satanizando el tema de las pensiones, como se ha venido haciendo, igual que el sector público, entonces la gente va a decir que no. Y entonces, eso implica, ¿verdad?, que eventualmente no se vuelva a tener aportes a las pensiones. Y esto es gravísimo, pero gravísimo. Un país como Costa Rica, que no tenga la visión social de proteger a sus ciudadanos, especialmente en una edad avanzada, es un país que está condenado a la pobreza. Este proyecto de ley es un proyecto nefasto, igual que otros, ¿verdad? Pero está ahí, ya está caminando, porque por ser una reforma constitucional tiene un proceso diferente. Es decir, tiene que llevarse a la Asamblea Legislativa, hacerle 3 lecturas, etcétera, etcétera, y pasa un proceso largo, pero que va. Ya ese proceso lo iniciaron. Entonces es un proyecto que hay que tener ahí como en la mira, pendiente, sí, porque definitivamente habrá que salir en defensa del mismo en algún momento. Y por supuesto este otro proyecto de don Rodrigo Arias, ¿verdad?, que es el que le llaman pensión básica universal. Aquí necesariamente, yo espero no estar aburriendo a la gente con cosas técnicas, pero es que es necesario explicarlas. En algunos sistemas de pensiones del mundo se habla de una pensión básica universal. Entonces le dicen, vamos a dar una pensión básica, porque los sistemas, el sistema de pensión como un todo, ¿verdad? Como un todo, o sea, lo que busca son varias cosas, 3 específicamente, digamos que son las principales. Busca una cobertura, ojalá del 100%, es decir, cubramos a toda la población, que todo el mundo pueda tener pensión, ¿verdad? Hay otro que es el de suficiencia, ¿verdad? No solo darle una pensión, sino que también le alcance a usted para vivir, ¿verdad? Eso es importante. ¿Verdad? Y hay otro, por supuesto, que es que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Bueno, en ese tema de la cobertura, la pensión básica universal lo que busca es, ok, ¿cómo hacemos para que toda la población esté cubierta por una pensión? Algunos sistemas del mundo hablan de la pensión básica universal. Dicen, bueno, le vamos a dar una pensión básica de tanto.
Y de ahí para allá la persona ahí pues tiene otras opciones con la pensión complementaria o la pensión voluntaria. Eso es muy bueno. ¿Quién se va a oponer a eso? Por el amor de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que este proyecto va en otra línea, otra vez fiscalista. Entonces dice el proyecto de ley, vamos a crear una pensión básica universal. Voy a dejar este tema aquí para retomar algo que empecé. ¿Cuál es el sistema de pensiones que tiene Costa Rica? Una pensión básica, que no es esa básica universal, una pensión básica, IBM, JUPEMA, una pensión complementaria, ¿verdad? ROP, FCL, una pensión voluntaria, el que quiere va aportando, ¿verdad? Y una pensión del régimen no contributivo. ¿Qué es este régimen no contributivo? Va en la línea de cubrir a la gente que no tiene pensión. Vamos a ver. Los trabajadores tienen la posibilidad de tener esa pensión básica y eventualmente el ROP y el FCL, ¿verdad? También tienen la posibilidad de hacer una pensión voluntaria. Pero ¿qué pasa con los que no son trabajadores? Que no han aportado. O la gente que está en la informalidad no ha aportado. Pero pasa lo que esperamos que nos pase a todos, ¿verdad? Llegar a viejos. Cuando llegan a viejos, esa persona no tiene ni una pensión básica ni una pensión por el régimen complementario. ¿Lo deja usted que se muera de hambre? Bueno, Costa Rica previó eso y propone y establece el régimen no contributivo, que es que con fondos del Estado, la caja administra ese régimen y se lo da a aquellas personas en pobreza extrema. ¿Cuál es? Vamos a ver, entonces yo diría, pues el sistema nuestro es completo. Completísimo, está cubriendo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ese régimen no contributivo nunca tiene recursos. Entonces, hay muchísima gente que está ahí esperando que le den una pensión del régimen no contributivo, que están en pobreza extrema y no hay recursos para dárselo. Pero ¿a quién le toca dar estos recursos? Al Estado. ¿El Estado se los da? No se los da. En el año 23, si mal no recuerdo, había más o menos una fila de personas esperando por ese régimen no contributivo cercana a las 20.000 personas, 15.000, 20.000 personas, mucha gente. Yo me atrevería a asegurar, sin tener los datos, que deben dar por unas 30.000 personas al día de hoy. Entonces, aquí el tema es, ¿para qué crear una pensión básica universal que cubra a todo el mundo en lugar de fortalecer el régimen no contributivo para que se le dé a las personas que están en pobreza extrema, que son las que faltan de generar una pensión? Entonces, este proyecto que tiene don Rodrigo no soluciona el problema. Y me parece a mí que es fiscalista porque si usted quisiera solucionar el problema, lo que hace es fortalecer el régimen no contributivo, y eso no está pasando. Todo lo contrario, se le están quitando recursos. Por otra parte, lo que propone ese proyecto, otra vez, es decir, vea, el aporte que da el Estado, vuelvo al tema tripartito, aporta el Estado, aporta el patrono, aporta el trabajador. Pilar Cisneros dice, bajemos el aporte del patrono. Y don Rodrigo Arias dice, ok, el aporte del Estado lo vamos a redireccionar. Ya no se lo vamos a dar a JUPEMA ni al IBM, sino que lo vamos a dar para la creación de un nuevo régimen que es pensión básica universal. ¿Qué pasa acá? Acá lo que pasa es que entre todos los artículos que tiene, ¿verdad? Que la verdad es que a veces cuesta uno ordenarlos porque tiene inclusive algunas discrepancias entre el mismo proyecto. Pero aquí lo que pasa es que dice que ese 1% se redireccionaría, es decir, se le quitaría a JUPEMA. Otra vez, quitarle recursos a JUPEMA de ese aporte tripartito lo mete en un déficit actuarial. Habría otra vez que buscar el equilibrio actuarial, es decir, ¿de dónde sacamos ese 1%? Entonces, o le subimos la edad a las personas o les aumentamos el aporte que tienen que hacer. Otra vez va en perjuicio del Magisterio Nacional y de la gente que está ahí, pero no solo de ellos, también del IBM, porque también se lo quitarían al IBM. Entonces, en resumen, estos dos proyectos no fortalecen el sistema, no benefician a la gente y por el contrario, lo que hacen es buscar beneficiar al fisco, al Estado, otra vez con desatino para mi gusto, ¿verdad? Y es lamentable porque se desconoce el aporte social en favor
del aporte o de la necesidad fiscal, ¿verdad? Entonces, debe haber un equilibrio como todo en la vida. Estos dos proyectos, tanto el 23733 como este de don Rodrigo, son proyectos que no benefician en nada al magisterio, pero más aún no benefician al sistema. Aquí el tema, lo digo así con todo respeto, ¿verdad? El tema es mucho más amplio de lo que lo estamos viendo a nivel magisterial. Aquí no estamos hablando del RCC o del RTR, aquí estamos hablando del sistema de pensiones costarricense. Aquí estamos hablando del aporte social, ¿verdad? Del bienestar de las personas en general. Cualquier proyecto de ley que vaya en detrimento del sistema de pensiones costarricense es un proyecto que no puede apoyarse. Cualquier proyecto de ley que se haga en temas de pensiones no debería hacerse si no es pensando en el fortalecimiento del sistema. Termino esta parte con lo siguiente. Si Jupema es el único régimen de pensiones actuarialmente sostenible que tiene el país, y más aún, habría que indagar a nivel mundial, de los pocos regímenes de pensiones actuarialmente sostenibles de capitalización colectiva, si Jupema lo ha hecho, ¿por qué nosotros no podemos como costarricenses tratar de entender qué es lo que ha hecho Jupema para ser exitoso? Y extrapolar esas experiencias a otros regímenes como el IBM. Porque el IBM abarca prácticamente a todos los costarricenses. Insisto, deben haber como 1.700.000 personas afiliadas al IBM. ¿Por qué? Si el IBM, digamos, está en la situación en que está y tenemos un régimen que es al contrario exitoso y fuerte y actuariamente sostenible, ¿por qué no entendemos cuáles son las experiencias de Jupema para inyectarlas al IBM, copiarlas y fortalecer el IBM y de esa forma generar paz y beneficio social a la gran mayoría de costarricenses? No es quitándole a Jupema una parte para dárselo no se sabe a quién, ¿verdad? Que al final no saben en qué puede terminar. Ya vamos a ver, es que hay que hablarlo como es, con todo el respeto lo digo. Ya, es que nosotros tenemos la experiencia. ¿Cuál es la experiencia del manejo del gobierno con el RTR? Y nunca creó el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vive constantemente haciendo proyectos de ley los diputados para afectar el RTR, porque tienen que sacarle recursos. ¿Por qué? Porque no hay un fondo. Jupema, en cambio, sí crea el fondo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia de manejo de pensiones del gobierno versus el manejo de pensiones de Jupema? Que el de Jupema ha sido exitoso y el del gobierno ha sido un desastre, porque ni siquiera tiene un fondo para poder hacer frente a los pasivos actuariales, sean las pensiones. Entonces, si usted parte de eso, ¿usted con qué confianza puede mirar un proyecto de ley como este de pensión básica universal, donde es el aporte del Estado el que va a estar en manejo del Estado? Esas son las cosas que a uno lo hacen cuestionarse, que yo creo que no hacen potable desde mi punto de vista ninguno de esos dos proyectos, y añadí el 23724 de la reforma constitucional, y hay otros proyectos por ahí que no están en la corriente legislativa, pero que eventualmente podrían surgir. ¿Qué hace peligroso don Rodrigo Arias? Pues que es un proyecto de la mayor fracción de Costa Rica, del presidente de la Asamblea Legislativa, y don Rodrigo es muy respetado a nivel nacional y por supuesto en su partido. O sea, un proponente como don Rodrigo, pues de un proyecto hay que tomárselo muy en serio, pero el proyecto de ahí, pues con todo el respeto lo tenemos que decir, es un proyecto que no lo ve uno, digamos, con sensatez ni con justicia social. Nada más termino con esta parte. Este proyecto, doña Pilar, es un proyecto que ha sido evidentemente apoyado por la Superintendencia de Pensiones. Y esto es un cuestionamiento que hemos hecho a todas luces, porque desde nuestro punto de vista la Superintendencia de Pensiones debería estar para el fortalecimiento del sistema de pensiones. No para el debilitamiento. No para el debilitamiento. Y esto nos debilitaría a nosotros. Con el argumento de la SUPEN de que es muy fácil, suban la edad a 60 años. O sea, la misma SUPEN desconoce el trabajo que hace el sector educativo costarricense. Hablando de la SUPEM, respecto al tema de cobros excesivos, ¿qué escenario tienen actualmente? Bueno, vamos a explicar esto. Hay una ley que es la ley
reguladora del mercado de valores, ¿verdad? Es una ley amplia que básicamente habla de todo el sistema financiero nacional, ahí están los bancos, cooperativas, Banco Central, etc. Y dentro del Banco Central están las superintendencias, ¿verdad? Y entonces la ley esta propone, o más bien establece, porque ya es ley, establece la forma de financiamiento de las superintendencias. Y entonces, antes de esta ley, la forma en que se financiaban las superintendencias era que normalmente en todos los países las financia el Estado, ¿verdad? Porque es un servicio que da el Estado para garantizar que los recursos de los ciudadanos están bien manejados. Bueno, pues en Costa Rica en algún momento se establece que ese financiamiento pues no va a ser totalmente el Estado, sino que va a ser de un 80%. Y el otro 20% lo aportan los supervisados, es decir, los bancos, etcétera, etcétera, Jupema, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aportaba el Banco Central el 80% y el 20% los supervisados. Con una reforma que se hace ley en el 21, se establece que a partir del 24, o sea, este año, ¿verdad?, va a haber un cambio en esa forma de financiamiento de las superintendencias. Y ya no va a ser de un 80% por parte del central y un 20% de los supervisados, sino de un 50 y 50. Es decir, pasamos los supervisados de aportar un 20% a aportar el 50%. 30% más. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en Jupema? La forma o la metodología en la que se establece cómo se va a dar ese financiamiento establece que dependiendo del tamaño del fondo, así va a ser el aporte. Entonces se castiga la excelencia. Como Jupema es un fondo excelente, ¿verdad?, fuerte, grande, entonces es el que tiene más que pagar, ¿verdad? Y entonces, en esa línea, imagínese usted que nosotros pagamos de estar aportando a la SUPEN 132 millones en el 2023 a 360 y resto de millones en el 2024. Es decir, vamos a tener un incremento del 2023 al 2024 más o menos como de un 179%. Imagínense que le subieran los salarios a los trabajadores públicos, ¿verdad?, aunque fuera de un 20%. Bueno, nosotros nos suben del 179%. Es decir, Jupema está pagándole a la SUPEN, ¿verdad?, para que venga a apoyar esos proyectos de ley que perjudican a Jupema. Es muy doloroso, eso está en la ley, eso pues es una ley, insisto, que fue, perdón, eso no fue en el 21, eso fue en el 16, me parece, entre el 16 y el 18. Yo no sé si en esa ley consultaron o no consultaron a Jupema, me atrevería a decir que no, yo no estaba ahí cuando eso, ahora debo hacer la aclaración. Pero podría decir que no le hicieron, porque yo no veo que Jupema no haya dicho nada o que haya no, estado de acuerdo. jamás, Tal vez, nunca en la vida. Nosotros nos encontramos ahora con una nota de la SUPEN que dice, bueno, recuerden que empieza a regir la ley reguladora del mercado de valores, donde el financiamiento cambia de un 20% para los supervisados a un 50%, y a este Jupema le toca pagarnos, ¿verdad?, esos 365 millones de pesos. Entonces, pues es... insisto, muy doloroso, porque eso tiene un impacto fuerte en nosotros. Muchos programas de los que nosotros teníamos para este 2024 tuvimos que cortarlos, tuvimos que quitarlos. Eso les quita servicios, les quita beneficios, les quita posibilidades al sector magisterial con recursos que son del magisterio, ¿verdad? Eso creo yo que no lo mencioné, pero eso es uno de los retos que tiene Jupema. Yo creo que hay que luchar con eso. Ya iniciamos la lucha, ¿verdad? Nosotros no solo salimos a denunciar esto antes, como a mediados del 23, ¿verdad?, por ahí salimos a denunciar esta situación, le hemos mandado notas a la superintendencia, CONACYF, etcétera. Nos parece desproporcional completamente e inclusive irracional, si se quiere. Hemos dado una lucha, ahora pues estamos casualmente con el foro de presidentes y secretarios analizando el tema con mayor profundidad, a ver a nivel jurídico qué se puede hacer. Y yo no sé si al final el foro pues se irá a meter en una discusión con esto que redunde en un proyecto de ley para cambiar eso, ¿verdad? Porque a todas luces sí hay una afectación. Insisto, nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado mantener el equilibrio actuarial y los servicios que le damos a la afiliación, pero de ahí cualquier cosa que venga a cercenarnos los recursos, pues definitivamente va a tener una afectación. Y aquí, insisto, pasar de 132 a 365, estamos hablando de 230 millones de pesos que tenemos que pagar,
que no pagamos de un año a otro para que seamos supervisados, ¿verdad? O sea, bueno, así es este país, ahora que, y la ley es la ley, hay que cumplirla. sí. Bueno, don Carlos, ya para finalizar, de verdad, pues agradecerle muchísimo por esta información. Esperamos que toda esta información que compartimos el día de hoy sea valorada, interiorizada y que estén también pendientes porque, como ya se comentó, son proyectos de ley que están afectando directamente al magisterio. Entonces, los invitamos a que estén ahí, ¿verdad?, anuentes, porque hay que dar la lucha para salvar el sistema más sólido que hay en nuestro país. Don Carlos, de verdad, muchísimas gracias y es un placer que esté con nosotros el día de hoy. No, las gracias a ustedes, más bien, insisto, en la mejor disposición de venir aquí a hablar de estos temas y cualquier otro que tenga que ver con temas magisteriales, pues siempre es un gusto, es un placer reiterar esas palabras. Yo creo que la gente que está oyéndonos y viéndonos debe tomar conciencia de que estas cosas no se regalan, hay que lucharlas. Hay que salir a pelear, sí hay que salir a pelear porque son cosas que han costado mucho, ¿verdad? Y que eventualmente en un papel le pueden cambiar la vida a una persona, ¿verdad? Y le pueden cambiar la vida a los servidores de la educación costarricense. Yo no quisiera pensar que se tengan que tomar medidas para incrementar la edad de retiro, ¿verdad? Cuando uno ve los casos y cuando uno ve las experiencias y cuando uno ve también los testimonios de los trabajadores de la educación que ya están definitivamente necesitados de descansar, pues uno no ve, digamos, viable esa opción. Esa opción, ¿verdad? Entonces yo creo que estas cosas, insisto, yo creo que nosotros cumplimos con advertir, ustedes hacen este esfuerzo con este programa para informar a la afiliación y yo creo que hay que tomar conciencia porque eventualmente, pues insisto, estas cosas se ganan, ¿verdad? No se regalan y el Magisterio Nacional se ha ganado lo que tiene y ahora toca defenderlo. Bueno, don Carlos, de verdad muchísimas gracias y bueno, como les mencionaba, estar pendientes, ¿verdad?, mantenernos informados y JUPEMA siempre pues, va a tener un espacio acá para dar este tipo de información. Muchísimas gracias y muy buenas noches.